deportiva, es que hay artista conocidísimo, de fama mundial, desde hace ya años, con más fama mundial, con más actualidad, con noticias en torno a su vida y a su pérdida de la libertad, etcétera, y ha tenido un eco mundial importante, y lo que me importa subrayar es que esta obra, esta exposición, el título de Circus Animal, Zodiac Head, esta traducción, ¿qué es? ¿No? Lo habéis visto, es la primera vez que una exposición producida, digamos, para un centro de arte contemporáneo en España tiene nombre, y eso nos importa subrayar. Y nos importa subrayar la visibilidad que para la ciudad de Málaga, para su compromiso con la cultura, para sus proyectos culturales, para su estrategia de fortalecimiento como gran ciudad cultural, tiene este tipo de exposiciones temporales, ¿no? El conjunto de exposiciones que hay ahora en el centro de arte contemporáneo, porque la sinergia que todas ellas producen entre sí nos convierte en un punto de referencia muy importante dentro de España y fuera de España. No importa su vaya. Sé que estas palabras las comparten plenamente, porque hemos hablado de ello naturalmente más de una vez, más de dos, la delegada de Cultura, Gemma del Corral. Quiero felicitar a CAC y a Fernando Macé, su director, porque las exposiciones que a lo largo de este año 2015 se han ido produciendo, se han ido inaugurando, esta va a estar hasta el 6 de diciembre, me parece, pues, insisto, refuerzan la imagen de ciudad cultural que Málaga ha ido consiguiendo a lo largo de estos años, con los efectos que tiene desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, por tanto, y también desde el punto de vista del fortalecimiento de la estrategia de la Málaga innovadora, la Málaga tecnológica, la Málaga capaz de atraer talento, porque una ciudad, para atraer talento, talento emprendedor, talento innovador, es necesario que tenga efectivamente centros culturales con gran visibilidad, con gran ambición en sus expresiones, como el CAC. No es el único, no es el Málaga, es un centro cultural. Hay ahora mismo en Málaga exposiciones en otros museos, etc. Muy importante, pero el CAC tiene desde hace años de su nacimiento, ha tenido una especial, digamos, vocación y capacidad de conseguir traer aquí artistas de primera referencia mundial, como es Ai Weiwei. Es un gran acontecimiento que va a tener reflejo, tiene conocido no solo la prensa local, los medios locales, sino los medios nacionales e internacionales, y que esperemos pueda estar refrendado, pueda estar, digamos, animado desde el punto de vista de eco mediático con la presencia alguno de estos próximos días, no sé cuándo, del artista. Fernando Francés, que debe saber más de este tema, pues lógico, o de las posibilidades, y seguro que lo que sepa lo dice, no se va a quedar un as en la manga. La cosa es que todavía el artista no vaya, y yo finalmente llegar hasta Málaga. Desde Londres, está la conexión con Málaga, que ustedes saben que es frecuente y que es fácil, pero también es verdad que es un hombre enormemente ocupado, enormemente solicitado por los medios de comunicación, y que va a tener una gran expectación donde ha producido y la produce. Gracias, alcalde, por tus palabras siempre alentadoras. Bueno, cabría decir lo primero que la exposición estaba muy, puede suponer que muy programada y muy diseñada muchísimo tiempo antes de la devolución del pasaporte a EBB, lo cual no teníamos prevista nunca su presencia aquí, porque pensábamos que cuando hiciéramos la exposición él iba a seguir retenido en arresto domiciliario en China. Este matiz es importante. Él ha estado preso, aunque fuese en su domicilio, hasta el 21 de julio pasado. Lo digo esto porque incluso en Málaga se publicó el año pasado en varias ocasiones, especialmente por redes sociales, pero también por artículos de blogs, que él ya estaba libre. Y una persona es libre cuando tiene capacidad para poder viajar cuando quiere y a donde quiere, no cuando no tiene un pasaporte retenido bajo lo que se ha demostrado después que eran unas falsas y torpes acusaciones, ¿no? Tenemos también que llamar la atención sobre dos aspectos. Uno, desde que lo detuvieron en el aeropuerto de Hong Kong, todas las noches en blanco
hasta ahora. El CAC ha utilizado la libertad de AIBBI como, desde un punto de vista festivo, pero como un reclamo que dañaba el mundo del arte, ¿no? O sea, no podemos pensar que el arte es tolerancia, es apertura, es trabajo. El arte, como el resto de la cultura, trabaja por defender los derechos humanos, las libertades individuales, especialmente la de expresión y la de opinión y la de comunicación. Y había un artista en el mundo que estaba preso por sus ideas. Y eso probablemente no sea el único, probablemente hay muchos más. En este momento Tania Bruguera está sufriendo temas parecidos en Cuba. Y habrá otros muchos, quizás no tan famosos o tan importantes como ellos, que les está pasando lo mismo. Entonces, pensábamos que en momentos tan festivos como son los de la Noche en Blanco, en los que la ciudadanía se echa a la calle para vivir un día de cultura, pues teníamos que concienciar a los ciudadanos de que había aún muchos lugares en el mundo donde la libertad no es un hecho. Yo creo que eso también pesó a la hora de que Málaga fuera una de las pocas ciudades en el mundo que pueden disponer de una exposición de AIBBI en este momento. No en vano tenemos la suerte de que una vez que está libre, estamos disputándonos con Múnich y con Londres, las tres ciudades en el mundo que tienen en este momento una exposición abierta. Su presencia en Málaga la tenemos prácticamente garantizada. Lo que no sabemos siquiera es ni el día ni la hora. Día D y hora H son para nosotros una incógnita. Igual que eran una sorpresa en el desembarco de Normandía, estoy seguro que van a ser una sorpresa en el desembarco de AIBBI en Málaga. Porque si con una cosa él está jugando ahora, y es un hecho en redes sociales como él está utilizando las redes sociales, primero el blog hasta el momento en el que el gobierno chino se lo cerró y después su presencia en redes sociales, es que la red social se ha convertido en una herramienta de divulgación de su trabajo. Y su trabajo, que en este momento abajo lo ven en forma de esculturas en bronce, su trabajo tiene una materia prima fundamental, que son las ideas. Esto parece un hecho recurrente en todo el arte del siglo XX y XXI, pero cuando las ideas ponen en peligro la libertad individual, no olvidemos que no solo él fue detenido, sino que todo su equipo, sus colaboradores, su esposa, lo fueron también. Algunos de ellos estuvieron durante meses sin tener nadie ni idea de dónde estaban, o sea, absolutamente desaparecidos. Pues parece que ese nivel de compromiso que tanto se demanda a todos los ambientes intelectuales, a todo el mundo intelectual del mundo, pues adquieren una dimensión diferente. Quizás por eso también este año pasado él se ha convertido en el artista vivo más influyente del mundo según los rankings de Art Review, ¿no? En el puesto creo que 4 o 5 de las personas más influyentes del mundo resulta que estaba un artista. Y no era un artista cuyas obras eran las más valiosas, no era un artista que hubiera tenido una individual en el MoMA de Nueva York, no, era un artista que estaba preso por sus ideas digamos, a favor de la democracia, ¿no? Y eso es de destacar. La exposición Círculo de Animales, estas cabezas, estas 12 cabezas del zodíaco chino, pues representan algunos de los aspectos sobre los que él ha venido trabajando en los últimos años. No cabe duda que reclamar la libertad en China y la democracia en China parece que es su gran obsesión, pero hay otros muchos temas que él recurrentemente está colaborando. Reflexiona permanentemente sobre aspectos como el imperialismo, el poder, la lucha de clases, la redistribución, y estas ideas él las lleva, digamos, en su obra, las interrelaciona con imágenes de las raíces de su propia historia.
las esculturas que están abajo tienen que ver con la disposición inicial que tenían estas 12 cabezas en el palacio de Yuan, un palacio del siglo XVIII que fue destruido, saqueado en la Primera Guerra del Opio, y en la cual fue destruido el palacio, pero las esculturas fueron traídas a Europa por las tropas británicas y francesas que participaron. Algunas de esas esculturas originales, 5 en concreto, han sido ya repatriadas a China. El resto están o desaparecieron en su momento o están desaparecidas en este momento y no se ha podido saber de su origen. En su inicio, las primeras originales fueron creadas por Giuseppe Castiglioni, un sacerdote jesuita italiano, y la obra tiene que ver con los orígenes clásicos del país, de la conciencia china. Él está en contra del régimen político actual, pero reclama permanentemente los orígenes del Estado chino, la idiosincrasia china, el punto de partida. Y él entiende que la situación política en China tiene que cambiar, pero tiene que cambiar desde la identidad original china, y que ese punto de origen de transformación no está en la revolución de Mao Zedong, sino que es muy anterior. No está en la revolución comunista, sino que, habría que buscarla en las primeras dinastías de alcance territorial chino. Él está muy consciente de la historia china, él es muy consciente de la historia china, la utiliza permanentemente como leitmotiv de su obra, y esto no es nuevo en la historia del arte. Ya los futuristas reflexionaron en primer lugar, desde un punto de vista un tanto extraño, pero sobre este asunto. Luego lo han hecho, por ejemplo, el pop, el arte pop internacional lo ha hecho durante toda la década de los 60. No podemos olvidar el trabajo en este sentido de Jasper Johns. Y parece ser que hoy el nuevo arte pop oriental radica precisamente en China. Yo creo que los orígenes de este tipo de idea, de reutilización de la historia para replantear en el arte una perspectiva nueva, radical, reside precisamente en los artistas de origen pop chinos. En Occidente, sin embargo, habría que buscar esas raíces en la calle, probablemente. Ya he dicho en algunas otras ocasiones que el pop del siglo XXI en Occidente vive en el street art, o sea que seguimos teniendo ritmos de velocidades diferentes. Desde luego creo que hoy las preguntas son más interesantes que los discursos. Me gustaría apuntar dos datos. Uno, que esta exposición no podíamos haberla hecho sin la colaboración directa de los estudios de Ai Weiwei, tanto del estudio de Ai Weiwei en Nueva York como del Ai Weiwei Beijing, y por supuesto sin la colaboración del Just Foundation y del Just Museum de Shanghai. El fundador del Just Museum, Buditek, es probablemente el coleccionista de arte contemporáneo más importante de China y uno de los 10 más importantes del mundo. Visitó hace poco más de un año Málaga, visitó el CAC. Le preguntamos qué más conocía de España, dijo que nada más, que había venido 3 días a conocer el CAC y que en este momento era lo único que le interesaba de España. No sé si es una exageración o un desconocimiento de la realidad española, pero eso desbloqueó más de un año y medio de cambios de proyectos sobre cómo iba a ser el proyecto que haríamos en China, en el CAC. Optamos por este proyecto por las facilidades de este coleccionista, por la aprobación del propio estudio de Ai Weiwei y porque en el continente no se había visto nunca esta instalación. Esta instalación ha estado viajando por varios museos americanos, una relación de 5 ciudades con algunos de los museos más importantes americanos,
pero no la habíamos visto aún aquí. Y por tanto era también un proyecto en primicia, ¿no? AIBB no está hoy aquí, pero estará. Y AIBB no está, pero está. De hecho, en este momento, Larry, el mayor coleccionista de obra de AIBB, que está personalmente y físicamente en este momento con él, nos está mandando en este momento WhatsApps preguntándonos que cómo está yendo la rueda de prensa. O sea que de alguna manera él no está, pero sí está muy presente, ¿no? ¿Va a estar físicamente? Yo les diría que casi con total seguridad va a estar físicamente. Lo que no sabemos es cuándo. Yo creo que el efecto sorpresa que él está utilizando para transmitir su forma de vida, enviar los mensajes sobre su pensamiento, sobre su obra y primero sobre su situación de ausencia de libertad y ahora cómo él está gestionando su libertad, pues ese efecto sorpresa, que ayer por ejemplo hizo que se presentase en el patio central de la Royal Academy sin esperarle a nadie y se creó toda una multitud, no sé si lo habrán visto hoy o ayer en redes sociales, las fotografías publicadas, nadie le esperaba y se presentó, cuando todo el mundo le esperaba en la rueda de prensa no se presentó. Ese efecto sorpresa estoy casi convencido que lo va a utilizar también en Málaga, pero trataremos de, con los miembros que tenemos, hacerles partícipes en cuanto que lo sepamos. Sí, Fernando, quería preguntarte sobre la relación con los orígenes de la cultura china, en el pasado de la civilización china, antes de la revolución, quizá por el contenido esotérico, mágico, si quieres, de esta posición a lo que hablamos de signos del zodiaco. ¿Qué relación o qué lectura hace de esa tradición, digamos, mágica? Él lo que no quiere es perder sus raíces. Ayer era un día muy especial en la provincia de Málaga porque estamos reclamando que los dólmenes de Antequera sean considerados patrimonio de la humanidad, porque esa es una de las razones que nos hacen diferentes a los ciudadanos del mundo, ¿no? Buscar nuestras propias raíces para reinventarnos continuamente y cambiar para evolucionar. Ese proceso en China se vio radicalmente interrumpido. Se vio radicalmente interrumpido por una, yo diría que injusta revolución, ¿no? Es injusta todas las revoluciones que asesinan ciudadanos libres y todos los que quitan a los ciudadanos la libertad, del signo que sea y en el lugar que sea. Los orígenes, digamos, no creo yo tanto que él comparta ciertos planteamientos de las dinastías, porque eso sería probablemente absurdo hoy en día, ¿no?, desde nuestra perspectiva. No yo tanto por considerarlas absolutamente medievales, sino porque si algo era dictatorial eran precisamente las dinastías, ¿no? Pero las raíces patrimoniales sí que definen en la historia de un país, de una sociedad. Y esos mantenimientos del patrimonio fueron absolutamente expoliados en el siglo XVIII al principio, pero sobre todo en el siglo XIX, con la expansión de las grandes potencias europeas. Nada más que hay que ir al British o al Louvre o irse a cruzar el charco e ir al Metropolitan para darte cuenta de que gran parte del patrimonio mesopotámico, egipcio, chino está en estos museos. Entonces, yo creo que no puedes crear una conciencia de libertad y contemporánea sin sin controlar el peso de la historia, ¿no? Y yo creo que parte del peso de la historia es el propio patrimonio. Picasso aludió mucho a ese aspecto también. Picasso hablaba de que no se puede construir un arte nuevo sin tener presente el arte antiguo, ¿no? Yo creo que la conciencia de los pueblos está en su cultura y en su historia. Si tú a un pueblo le quitas la conciencia, su conciencia antigua, porque le estás arrebatando su patrimonio, estás dando la posibilidad de que otros se inventen la historia. Y yo creo que eso es contra lo que está AIBB. Y lo que de alguna manera está reclamando.
está muy bien que hayan aparecido 5, pero faltan 7, ¿no? No existen, igual están totalmente destruidas, pero puede que estén en alguna colección privada muy oculta para que su aparición no tenga que suponer un retorno, ¿no? No solamente pasa ahí, pasa, no sé, si tú vas al Pushkin Museum en Moscú, resulta que te encuentras con parte del patrimonio judío de Alemania, de Austria, de Hungría, y está en Moscú, ¿no? O sea, esas, digamos, usurpaciones del patrimonio histórico han sido un hecho desde el siglo XVII para acá, ¿no? Pero quizás en el XIX y en el XX ha sido un escándalo, ¿no? Un escándalo de la humanidad. Esa es una de las razones, pero la razón fundamental es que cuando tú expolias parte de la cultura de un territorio, algo que están, por ejemplo, ahora luchando de una forma increíble los países africanos con el arte africano. El arte africano no es el souvenir que vende un mantero en la calle, suponen todas las obras en madera realizadas en el África negro anterior a 1920. Les estás quitando a estos países les estás quitando sus raíces, ¿no? Yo creo que es de lesa humanidad arrebatarle a un país sus raíces, ¿no? Es cierto el hecho concreto del valor de la obra de arte, pero hay un valor no pesable, que es el de no medible, que es el de lo que supone eso para la historia de un país, ¿no? O para la evolución conceptual e ideológica de una civilización. ¿Tiene vocación de seguir por el mundo la exposición? Bueno, no. La exposición, no lo he contado antes, cuando una exposición de estas dimensiones, pueden imaginarse los contenedores en los que se han desplazado estas piezas, cada una de ellas, y la dificultad del nombre del artista en China, tenemos que ponernos en la posición de que íbamos a traer obras de un artista que estaba en arresto domiciliario y que de alguna manera esas obras están denunciando una posición en contra de la actitud actual del gobierno chino. Ni siquiera sabíamos si íbamos a tener los permisos de exportación temporal. Todo esto lo hemos previsto con muchísimo tiempo de antelación. O sea, estamos hablando de más de 8 o 10 meses desde el momento en que iniciamos los trámites para poder traer la piedra. Luego, en verano siempre tiene mucha dificultad, había que traerlos por barco, eso es mucho más lento que otro tipo de transporte terrestre, por ejemplo en Europa, y esa prevención en los controles del tiempo hizo que las piezas llegasen a Málaga justo antes del verano. Entonces, esto te lo estaba contando porque se me ha ido la onda. Y entonces las obras en trailers se llevarán al puerto de Valencia, que es donde llegaron a España, grandes trailers de 18 metros, y se subirán a un barco y volverán a China después de la exposición. O sea, en el continente solamente se van a poder ver en Málaga. Vamos a ver, ese tema ya surgió como noticia con una visita que hizo y que me parece fue el 1 de septiembre, el día 4 de septiembre, que recibí y salió alguna nota, una pie de foto que hablaba de esa cuestión. Se ha planteado efectivamente por Torremolinos tener una moratoria de 3 años, o sea, no empezar ahora, está previsto, de hecho se ha empezado ya, pagos mensuales, sino dentro de 3 años, ¿no? Por lo tanto se atrasaba en el tiempo también todo, ¿no? Trasladarlo, moverlo, deslizarlo. Nosotros lo estamos estudiando para ver la posibilidad de atenderlo, si no totalmente. Es evidente, ellos mismos, el delegado de Hacienda que acompañaba al alcalde de Torremolinos, el delegado de Hacienda municipal, el árbitro estuvo conmigo, el delegado nuestro de Hacienda, Carlos Conde, reconocía en cooperación bilateral de delegados a delegados que los intereses había que hacer frente
para ello. O sea, legalmente nosotros no podemos aceptar tal cual esa petición, porque hay un perjuicio económico, claro, por el Ayuntamiento de Málaga, que nuestros informes que nos daría intervención, asesoría jurídica, no lo permitiría. Pero, dicho esto, sí que habría soluciones que permitieran, pagando intereses, porque eso es ineludible, el principal moverlo en el pago, para de tal manera que la anualidad que tenga que pagar o la mensualidad que tenga que pagar quede menor, quede aliviada, que es lo que quiere Torremolinos, para poder hacer frente a otros pagos. Me hablaba de seguridad social, en definitiva, para poder tener una, digamos, un presupuesto viable desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones, que le permita a su vez acudir a convocatoria de subvenciones, etc. Lo estamos estudiando con todo interés para poder atenderlo, en esa forma que estoy un poco describiendo sintéticamente, ¿no? Y por tanto, esas cantidades de amortización que pudieran quedar ahora retrasadas aflorarían a mitad o al final del periodo de una manera gradual, de una manera tal que en ese momento he de suponer que la economía en general y los presupuestos municipales de todos, incluso de Torremolinos, pudieran para ello ser perfectamente integrable, ¿no?, en su funcionamiento. Para nosotros supondría durante 3 años, y es así lo que aliviamos, pues menor ingreso en ese tema, ¿no?, de las previsiones que tenemos, y supone un cierto sacrificio, pero creemos que podíamos atenderlo en un ejemplo, yo creo, de solidaridad entre municipios vecinos que debemos hacer, ¿no? Lo estamos viendo, para poder, y queremos que sea una cosa entendible, equilibrada, para que lo entiendan bien los vecinos de Torremolinos y los de Málaga.